En el pasado, mi interés había surgido directamente de la experiencia clínica, pero ahora, casi en contra de mi voluntad, me encontraba inmerso en la exploración de la historia y cultura de los sordos y la naturaleza de la lengua de signos, algo que nunca había experimentado de primera mano. Y fui a visitar varias escuelas de sordos, donde conocí a algunos niños que no oían. E inspirado por el libro de Nora Ellen Gross, Aquí todo el mundo habla la lengua de signos, visité una pequeña población de Martha's Vineyard, donde un siglo antes casi una cuarta parte de los habitantes nacían sordos. A los sordos del lugar no se les veía como sordos. Eran simplemente granjeros, eruditos, profesores, hermanas, hermanos, tíos, tías. En 1985 ya no quedaban sordos en aquel pueblo, pero la gente de más edad con capacidad auditiva todavía recordaba vivamente a sus parientes y vecinos sordos, y a veces aún utilizaban la lengua de signos entre ellos. A lo largo de los años, la comunidad había adoptado el único lenguaje que todo el mundo conocía. Los sordos y los que oían hablaban con la misma fluidez la lengua de signos. Yo nunca me había parado a meditar acerca de temas culturales, pero me intrigaba la idea de que toda una comunidad se adaptara de esa manera. De mayo. Ya estamos en mayo y yo al menos no me he dado cuenta. No sé tú. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Gracias por estar aquí, gracias por ser fiel a este podcast o por haberte decidido a entrar por primera vez. Quizás por alguna recomendación, quizás porque has caído en este episodio por azar, pues no lo sé. Es cierto que hace tiempo que no me presento, la verdad, y es que desde que cambié el logo del podcast, hará ahora, pues no sé, 6 o 7 episodios, no lo sé, pues ahora aparece en él mi nombre, ¿no? Antes yo firmaba con ese seudónimo que era de New Walker. Bueno, pues ahora aparece mi nombre. Y bueno, o sea que aunque aparezca, pues hoy me está dando por presentarme, así que lo voy a hacer. Me llamo Víctor Galván y te hablo desde Punta Negra, República del Congo. Te hablo en una noche que bulle en la ciudad porque aquí ni los días ni las noches dan un descanso a pesar de que este país no está demasiado poblado. No es como el inmenso Congo vecino. En este Congo no llegamos a ser 6 millones de personas y solo hay 2 ciudades que sobrepasan el 1.000.000 de habitantes. Por un lado la capital Brazzaville, con 1,5 millones de personas, quizá un poquito más, y Punta Negra, la ciudad en la que yo me encuentro, con un poquito más de 1 millón, quizá 1.100.000 personas. Esta ciudad no es la capital, pero sí es la capital económica, la que ingresa la riqueza monetaria al país. La tercera ciudad de República de Congo, de este país, se llama Dolisie y es como un descampado de tierra rojiza una vez que se ha atravesado el bosque, reserva de la biosfera de Dimonica. Si vienes desde Punta Negra, Dolisie es un descampado sin asfaltar, pues con cabañas, casas con tejados de zinc y tiendas en la calle, como si todas las tiendas que conoces en tu ciudad fueran puestos de mercadillo callejero, pues así son las tiendas de Dolisie. Permíteme que no te cuente más cosas de esta ciudad porque
porque las vas a ver con tus propios ojos. ¿Por qué? Porque si te suscribes o sigues suscrito a este podcast, sobre todo a su versión de YouTube, en el próximo paseo que hagamos con Sax nos iremos de paseo por Punta Negra, aquí donde yo estoy, pero también haremos un viaje en autobús a Dolisie. Pues ya sabes, si no estás suscrito, ya sabes lo que tienes que hacer. Tendrás el enlace aquí abajo en la descripción del episodio. Bueno, y si ya me conoces, sabes lo que significa para mí estar a 9 de mayo. Bueno, para mí y para mucha más gente. Pues que en 2 semanas comienzan los exámenes universitarios. Yo estoy preparando solo una asignatura, la última que me queda, para terminar la carrera de psicología en la UNED, pero es una asignatura de las gorditas, de las gordas. Pero bueno, si solo fuera eso, y es que también ando ultimando las prácticas de la carrera en su formato online, y ando ahora mismo trabajando con la memoria final, que es bastante densa, y por si todavía fuera poco, pues también estoy redactando el trabajo fin de grado, ¿no? El TFG. Y bueno, pues a esto le sumamos pues las 10 horas de trabajo diarias, que me parece que está bastante bien. Pero la verdad es que cada vez que me miro y creo que estoy haciendo algún tipo de proeza, entonces pienso en mis compañeras y compañeros de estudios que además de todo esto, tienen familias, o sea, tienen hijos. Y entonces, pues para mí ellos pasan a entrar ya en la categoría de superhéroes. Así que para todos los que andáis de exámenes, mucha fuerza en esta recta final y un cariño especial para los que sois superhéroes. Por esta razón que he explicado, queridos paseantes, después de este episodio en el que vamos a continuar con la autobiografía de Sax, haremos una pausa, como hacemos cuando llegan los exámenes en estos 2 últimos años, ¿verdad? Desde que comenzamos con el podcast. Pues una pausa para que yo pueda bajar la carga de trabajo, ¿no? Pues estos episodios llevan su tiempo reflexionarlos, escribirlos, grabarlos y editarlos. Uno está muy limitado cognitivamente y más a esta edad que yo tengo y más cuando se trata de algunos temas técnicos de edición de vídeo, etcétera, etcétera. Así que nos volveremos a ver en la segunda mitad de junio, una vez haya defendido el trabajo fin de grado, si es que apruebo la asignatura, y si no, pues habría que hacerlo en septiembre. Pero espero que pueda ser ahora. Venga, basta ya de tanta cháchara o de charla, ¿no? Que lo bueno nos está esperando. Así que respira hondo, que vamos a por Sax. La lectura del comienzo es la continuación de lo último que dijimos en el episodio anterior, que el hombre que confundió a su mujer con un sombrero estaba ya listo para su publicación y que una vez más nuestro protagonista iba a darle otra vuelta a eso de escribir un libro sobre el síndrome de Tourette. Libro que finalmente descartó. Porque Sax era un hombre sabio y una persona sabia sabe cuándo tiene que soltar un lastre. Y es que había sido un tema algo maldito por la historia misma de su paciente Tourette, John, que la comentamos en el episodio anterior, y porque ya había pasado también mucho tiempo y porque desde que empezó a rondarle la idea y porque empezaron también a sonarle campanitas nuevas en la cabeza, ruidos que él desconocía como médico y que de alguna manera no nos lo ha explicado en la lectura del comienzo, ¿no? Y es curioso que Sax no hubiera tenido un acercamiento, yo me lo pregunto, ¿no?, al mundo de la sordera años atrás, ¿no? En su época de estudiante, en su época de grandes lecturas, pues él era amante de la fisiología y de la percepción en particular.
pero es cierto que lo era de la percepción visual, a lo que le dedicó muchas horas de lectura y hasta, llegó a asistir a alguna conferencia de J.J. Gibson en Oxford cuando él era un joven estudiante, pero no parece que le hubiese dedicado tanto tiempo a la percepción auditiva. Así que, como él mismo dice, inspirado por el libro de Harla Lane, Cuando la mente escucha, decidió que en esta aventura investigadora y literaria no hablaría de la clínica ni de sus pacientes, sino que entraría en la historia y la cultura de los sordos y de su propia lengua, la de signos. Y también fue gracias a otro libro, titulado Aquí todo el mundo habla en la lengua de signos, concretamente se titula así, de Nora Ellen, que tomó impulso y decidió hacer un viaje, ¿no?, a un pueblo en donde un siglo antes, el 25% de los niños que nacían eran sordos. Es curioso cómo hay personas que no mueven o no movemos un dedo porque no podemos o porque no queremos, pues para salir de la zona de confort. Un profesor que da sus clases y como mucho realiza alguna actividad que se sale de la clase para sentirse original, pero que no se le ocurre investigar, ¿no?, teniendo a su alcance tantos niños, ¿no?, a tantos niños. O un médico, ¿no?, que ve pacientes a la velocidad del rayo todos los días, desde que entra a la consulta hasta que sale de ella reventado y así un día y otro, pues sin poder tomarse el tiempo de hacer acopio de sus notas y quizás descubrir pues patrones u otras cosas que podrían ser interesantes y así con el resto de las profesiones del mundo. Pero es cierto que hay otras personas que están deseando romper la monotonía de su trabajo para embarcarse en alguna aventura relacionada con el mismo, aunque sea por unos días, para observar, tomar notas y dejar todo ese material macerar para empezar a trabajarlo con ahínco de picador de piedra. Y esto mismo fue lo que Sachs hizo. Fue entonces a visitar esa localidad que hemos comentado antes, Martha's Vineyard. Era 1985 y ya no quedaban sordos. Pero cuando sí lo sabía, la gente que no era sorda aprendió la lengua de signos para comunicarse con ellos. Y aún en 1985 quedaban algunas personas mayores vivas, como hemos visto en la lectura inicial, que aún podían comunicarse en esa lengua. Sachs lo repite una vez más, que no se había parado antes a interesarse por los temas culturales, y se refiere precisamente a esto, a cómo una población no sorda aprendió la lengua de signos para comunicarse con sus vecinos, que eran muchos, pero que sí lo eran, que sí eran sordos. Eran vecinos, pero claro, eran también padres, hijos, familiares y lo más importante, formaban una comunidad, algo que no pasaría si estuviésemos hablando de una ciudad, pero sí ocurre, o sí ocurría, porque aquello era un pequeño pueblo. Por aquellos meses también visitó la Universidad de Gallaudet, de Washington, D.C., la única universidad del mundo, al menos a la fecha en que Sachs escribió su autobiografía, o sea, estamos hablando de 2013-2015, que era, la única para sordos y estudiantes con deficiencias auditivas. Entonces Sachs, pues habló en público en la universidad y cuando en un momento dado usó el término deficiencias auditivas, uno de los alumnos sordos que asistía a la conferencia le dijo por signos: ¿por qué no considera que usted padece una deficiencia de signos?
Sachs reflexiona en el libro y dice que fue muy interesante que se le hubiese dado la vuelta a la perspectiva, pues allá en aquel contexto donde solo había sordos o casi sordos, él era el único que necesitaba un intérprete para poder comunicarse. Y bueno, está bien reflexionar y relativizar la situación, pero estrictamente hablando, un problema en el sistema auditivo es una deficiencia en su funcionamiento normal. Y el no hablar el lenguaje de signos no lo es una falta de aprendizaje, pero no es una deficiencia en el sentido fisiológico. Aunque evidentemente sobra decir que entendemos perfectamente a lo que se refería aquel chico sordo. Así que Sachs se fue interesando cada vez más por la cultura de los sordos y acabó escribiendo un librillo que se publicó en el New York Review of Books en la primavera del 86 y se dijo: ya he puesto final a mi relación con el mundo de los sordos. Pero, estaba bastante equivocado. Como también lo estaba cuando llegó a pensar que le había dado carpetazo al mundo del turetismo. Vamos a ver primero esto último y luego veremos el por qué el mundo de los sordos aún no había capitulado para Sachs. Un día de ese verano de 1986, Sachs recibe la llamada de un fotógrafo que había fotografiado previamente a Tourettes y los había hecho con técnicas espectroscópicas, y así podía ver lo que ocurría en medio de un tic, ¿no? Un tic que se realiza tan rápidamente. Y hagamos un inciso por culpa de mi deformación profesional que me hace tener que explicar las cosas aunque me salga del guión. ¿Qué es eso de la técnica espectroscópica o espectroscópica? ¿O qué es una cámara espectroscópica? ¿O cómo funciona en un modo espectroscópico? Pues una lámpara espectroscópica es pues una lámpara que emite destellos de luz a la velocidad que nos interese. Podría ser un destello, o sea, se enciende y se apaga cada segundo, o se podría encender y apagar cada centésima de segundo, o sea, mucho más rápido, ¿verdad? Se usa, por ejemplo, este es un ejemplo clásico, en la inspección de materiales que están rotando, ¿no? Materiales rotatorios. Imagínate, por ejemplo, el eje de una máquina industrial, pues que está girando a gran velocidad y hay que hacerle un mantenimiento preventivo, o sea, ver si el eje está roto, tiene alguna fisura. Y bueno, resulta que no podemos parar la máquina porque igual habría que parar la planta de producción y esto pues provocaría pérdidas en la producción, evidentemente. Imaginemos entonces que el eje está girando, vamos a decir, a 2000 revoluciones por minuto, es decir, que en un minuto da 2000 vueltas. Entonces lo que hacemos es que le acercamos la lámpara espectroscópica, la encendemos y la programamos para que ella dé también 2000 destellos por minuto, o lo que es lo mismo, 2000 flashes, ¿no? Que se enciende y se apaga 2000 veces por minuto. Entonces, debido a que la imagen de ese eje alumbrado una vez, como cualquier otra cosa que se alumbre, permanece un instante en la retina, pues claro, si se ilumina 2000 veces por minuto, veremos al eje como si estuviera parado. Y te podrás preguntar, pero ¿y si hay una fisura en la parte del eje que se ha quedado debajo, ya que lo vemos parado y no la vemos? Bueno, pues lo que podemos hacer es darle un pelín más de velocidad, un poquito más o un poquito menos, a la lámpara, o sea, subirla en revoluciones por minuto, bajárselas, y veremos girar al eje muy lentamente y podremos verlo como si lo tuviéramos en la mano, nosotros girándolo a la velocidad que nosotros quisiéramos, o sea que estaría a nuestra merced gracias a la lámpara espectroscópica. Bueno, pues nada, aquí dejamos este inciso y esta aclaración. Bueno, pues retomamos. Así que usando este tipo de técnica, este joven fotógrafo
pues disparaba el flash de la cámara de forma repetida en muy cortos espacios de tiempo, justo lo que hemos dicho antes, hace un momento. Seguramente que también usaría tiempos de exposición largos, y todo esto pues quedaría impreso en el film, en la película del carrete fotográfico, provocando una imagen en donde se ve el movimiento de lo que está fotografiando, y en el caso de su estudio pues evidentemente serían los tics provocados por los Tourettes. Es cierto que hoy en día para muy altas velocidades y en el ámbito industrial pues sí se sigue usando esta técnica, pero no tanto para estudiar los tics de un Tourette. El que más o el que menos llevamos en nuestro bolsillo pues un teléfono que puede grabar en calidad 4K, y si el teléfono es de alta gama pues 4K 100 fotogramas por segundo, que es una brutalidad. Se puede ver lo que se graba a velocidad pequeñísima luego y en alta calidad. Para que te hagas una idea, el cine convencional graba 24 fotogramas por segundo y se puede pausar y podemos ver con claridad una imagen estática, pero claro, si ponemos este vídeo grabado a 24 fotogramas en cámara muy lenta, pues veremos los fotogramas saltar, no veremos una transición suave entre ellos, pero no ocurre lo mismo cuando la grabación se hace a 120 fotogramas por segundo. Bueno, pues Sachs y Lowell, que así se llamaba el fotógrafo, se conocieron y decidieron viajar para investigar a los Tourettes con esa técnica espectroscópica. Y como Sachs era muy listo, habló con la Fundación Guggenheim pidiéndoles alguna ayuda, pues iba a hacer un estudio, según él, de neuroantropología del síndrome de Tourette. Ya conocemos a Sachs. Y bueno, pues acabaron concediéndole $30,000. Ay, doctor Sachs, con tanto uso y abuso del prefijo neuro, después de tantos años, ahora ya está de capa caída. Todo es neuro hoy en día. Todo. Neuro esto, neuro lo otro. Bueno, el caso es que Sachs y Lowell se pusieron en marcha. Anduvieron por varios lugares del país, pero sobre todo se pararon en La Crête, un lugar, se escribe La Crête, supongo que será pues una palabra francesa, La Crête, un lugar al que se le conocía también como Touretteville, así que nos lo podemos imaginar lo que había allí. Y Sachs nos dice aquí lo que supuso ese viaje y su paso por La Crête. Veamos cómo nos lo dice. La visita a La Crête fue algo extraordinario en muchos aspectos y amplió mi concepto de la variedad del síndrome de Tourette y de las reacciones que provocaba en la gente. También me permitió comprender hasta qué punto el síndrome de Tourette, aunque neurológico en su origen, puede llegar a modificarse gracias al contexto y la cultura. En este caso, una comunidad religiosa enormemente solidaria en la que Tourette se aceptaba como la voluntad de Dios. Nos preguntábamos cómo sería vivir con ese síndrome en un entorno mucho más permisivo y decidimos visitar Ámsterdam para averiguarlo. Bueno, pues Sachs no nos desvela lo que averiguaron o dejaron de averiguar en Ámsterdam, pero sí nos dice que aprovecharon e hicieron escala unos días en Londres porque era el cumpleaños de su padre, el doctor Samuel Sachs, que cumplía 92 años. Además, se acababa de publicar también, coincidió en Rústica, una edición del hombre que confundió a su mujer con un sombrero, y la BBC le había pedido que hablase en la radio además para un programa de difusión mundial sobre el síndrome de Tourette. Entonces Sachs, pues va a la BBC, hace su trabajo, y cuando sale de sus oficinas lo estaba esperando un taxi para llevarlo al hotel. Pero mejor que lo cuente él para que veáis que yo no exagero.
El taxista era un hombre de lo más singular. Sufría espasmos, tics, ladraba, maldecía, y en un semáforo en rojo salió del coche, saltó encima del capó y regresó al asiento del conductor antes de que volviera a ponerse verde. Aquello me dejó atónito. Qué inteligentes eran los de la BBC o mis editores, los cuales, al saber que hablaría de Tourette, habían elegido a un taxista afectado hasta ese punto por el síndrome para que me llevara de vuelta a casa. No dije nada durante varios minutos, hasta que un tanto vacilante le pregunté cuánto tiempo hacía que sufría esa enfermedad. ¿Qué quiere decir con enfermedad?, me contestó furioso. Yo no tengo ninguna enfermedad. ¿No es coincidencia, pues? Pues no. Fue la BBC quien se encargó de ese curioso detalle. Por supuesto que Sachs se disculpó, pero le dijo que lo que tenía era un síndrome llamado Tourette, y el taxista negó con la cabeza y repitió que él no tenía ninguna enfermedad. Pero cuando el taxista lo dejó, cuando dejó a Sachs y terminó la carrera, este le preguntó cuál era ese síndrome que me había mencionado, y bueno, pues Sachs se lo repitió y también le dio el teléfono de un amigo suyo, neurólogo, allí en Londres, para que pudiese ir a visitarlo. Sachs nos habla algo más del Tourette. Y es que en 1988 la Asociación para el Síndrome de Tourette, la AST, organizó su primer encuentro nacional en donde se reunieron casi 200 personas con Tourette en un hotel de Cincinnati. Como esto era muy nuevo, había gente que pensaba que el Tourette se contagiaba y andaban pues con mucha precaución. Y realmente el miedo de estas personas no era infundado. El caso es que el Tourette no se contagia si uno no tiene Tourette, pero sí se puede contagiar entre los que sí lo tienen. Y dice Sachs que una vez conoció a un Tourette que tenía el tic de escupir continuamente, y esto se lo contó a un señor escocés que tenía Tourette, y este señor escocés empezó a escupir de inmediato y le dijo a Sachs: ojalá no me lo hubieras dicho. ¿Y qué ocurrió? Pues que acabó por añadir el escupir a su lista de tics. ¿Qué tendrá el síndrome de Tourette? Quienes no tenemos Tourette nos podemos obsesionar por algunas cosas. Y también, bueno, hay otras condiciones neurológicas o ligadas a la personalidad que provocan obsesiones. No sé, nos podemos obsesionar por una canción y repetirla continuamente, o no dejar de cantarla, y nos podemos obsesionar por comernos las uñas hasta que no nos queda nada que morder, o tener ciertos tics. Pero un Tourette lleva los tics encima de manera crónica y como el gatillo de una pistola, ¿no?, que se dispara indiscriminadamente. Hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el sustrato biológico del sistema nervioso que pone en bucle estos tics, y cuáles son también los resortes que los activan? Bueno, pues en la revista neurología.com, evidentemente una revista online, podemos leer una síntesis de las causas que producen el síndrome de Tourette. El texto es bastante técnico, pero vamos a verlo. Se habla de la alteración de circuitos y de probablemente alteraciones inmunológicas. Se sabe que fallos funcionales producen el síndrome, pero no se encuentra tanta información de la etiología, de lo que provoca estos fallos funcionales. Entonces vamos a leerlo. Una alteración de los circuitos córtico-estriado tálamo-corticales en los ganglios basales
y la hiperactividad dopaminérgica constituyen los factores neurobiológicos que producen los tics en el síndrome de Tourette. Probablemente también existiría una alteración inmunológica. Esta reacción inmunológica estaría desencadenada por la infección del estreptococo beta-hemolítico del grupo A, lo que origina anticuerpos frente a sistemas neuronales específicos, aunque este último factor necesita una mayor investigación. Bueno, aquí terminaríamos de citarlo y yo, pues concretamente me he enterado solo de la primera mitad, pero no de la segunda. Como habrás podido apreciar, seguimos en el campo y seguimos haciendo uso del probablemente, del podría ser, de se necesitaría una mayor investigación. Bueno, pues así que hay que seguir investigando y seguramente habrá que seguir haciéndolo siempre. Pero sigamos en Cincinnati, en el primer encuentro de la AST, y mira ahora lo que pasó. Mira cómo se las gastan los Tourette cuando se ven sometidos a una afrenta injusta. A ver cómo nos lo cuenta Sachs. En honor del encuentro de Cincinnati, el gobernador de Ohio había declarado una semana de concienciación del síndrome de Tourette en todo el estado, pero al parecer nadie se había enterado. Uno de los participantes, Steve, un joven con un Tourette y una coprolalia asombrosos, entró en un restaurante de la cadena Wendy's a tomar una hamburguesa. Mientras esperaba que le sirvieran la comida, Steve sufrió espasmos y chilló un par de obscenidades, y el encargado del restaurante le pidió que se fuera, diciéndole: «Aquí no se puede hacer eso». Steve dijo: «No puedo evitarlo, sufro el síndrome de Tourette». Le enseñó al encargado un folleto informativo de la reunión de la AST y añadió: «Esta es la semana de la concienciación del síndrome de Tourette. ¿O es que no se ha enterado?». Pero el encargado le contestó: «Me da igual, ya he llamado a la policía, márchese o le arrestarán». Entonces Steve regresó al hotel indignado y nos contó lo ocurrido. Y al poco había 200 afectados por el síndrome de Tourette manifestándose frente a Wendy's entre gritos y tics, y yo en medio de ellos. Habíamos alertado a los medios de comunicación y la prensa de Ohio divulgó la historia. Sospecho que desde entonces Wendy's no ha sido lo mismo. Bueno, pues ese mismo año Bob Silver, ¿te acuerdas del episodio pasado? La persona del New York Review of Books, bueno, llamó a Sachs para decirle que en Gallaudet se había declarado lo que estaban llamando la revolución de los sordos. Los estudiantes de la Universidad de Sordos habían montado una revuelta porque habían nombrado rector universitario a un no sordo. Y bueno, pues ¿qué hizo Sachs? Se marchó precisamente con Lowell, el fotógrafo, a Gallaudet, y ayudado por un profesor de la universidad pudo cubrir, como si de un reportero se tratase, la revuelta de los sordos y acabó escribiendo lo que él llamaría su primera cobertura informativa. Y se la envió ¿a quién? Pues al New York Review of Books, evidentemente. Más adelante, un poco más tarde, un editor, el que había publicado Migraña en Estados Unidos, le propuso a Sachs, al haber leído ya los 2 escritos que éste había hecho sobre la temática de los sordos, que podrían componer un libro. A Sachs le gustó la idea, pero sintió la necesidad de escribir unos párrafos como puente entre las 2 historias ya escritas, algo por supuesto pues con un enfoque más médico, porque quizá lo que había escrito antes tenía un enfoque más social, un enfoque, bueno, pues donde pudiese hablar del sistema nervioso y
y del lenguaje, ¿no? Del lenguaje como, bueno, como elemento tratado desde la perspectiva cerebral. Porque evidentemente Sachs no podía pasar por alto precisamente pues los correlatos fisiológicos de la condición que estaba tratando en el libro, ¿no? No podría presentar un libro sin tener esa parte, ¿no? Además, esa parte que haría de nexo de unión entre las dos publicaciones anteriores acabarían, como era de imaginar, siendo la sección más extensa del libro. Y una vez que escribió esta parte, pues ahí nació su libro, ahí nació Veo una voz. Y es que hay libros que parece que llegan solos, hay que escribirlos, por supuesto, pero se montan casi solos, y otros que cuestan mucho esfuerzo, que fluyen peor, como le ocurrió a Sachs con su libro Con una sola pierna. Bueno, pues vamos a ir dejando aquí el episodio. No sé, igual te estás preguntando, oye, ¿y esas historias de Sachs? ¿Dónde está ese Sachs lleno de aventuras? ¿Dónde está el Sachs torpe, el Sachs de historias de amoríos atormentados, ¿no? El dubitativo, el indeciso, pero que se lanza finalmente a lo que le gusta, ¿no? Sin el reparo de partirse la crisma o de ser el hazme reír. ¿No van a llegar más historias de esas? Bueno, pues es que estamos a las puertas de 1990 y Oliver Sacks tiene ya pues unos 56 años. Ahora trabaja mucho y escribe mucho. No hay halterofilia, no hay grandes viajes en moto. Y bueno, pues también decidió dejar de tener sexo hace muchos años, después de tanto infortunio, y decidió que se dedicaría a trabajar y a escribir. Y como dijimos en el episodio pasado, ahora nos hemos hecho mayores, ¿no? Nos hemos hecho mayores. Y la vida discurre y se cuenta pues por lo que conseguimos en el ámbito profesional. Me estoy refiriendo al caso de Sachs. Y bueno, pues así es como él ha decidido pues contar su autobiografía, ¿no? Apoyándose en estos hitos. Si habrá algún flashback temporal en su autobiografía en movimiento, on the move, ¿no? En inglés, pues ya lo veremos, ¿no? Ya lo veremos si nos encontramos algún flashback o alguna historia más de las que quizás echamos de menos de él. Las comentaremos aquí, pero creo que cada vez va a estar, pues eso, más rodeado de ciencia, de más medios de comunicación, va a acudir a más conferencias y se le acumularán las ideas de libros y muchas de ellas pues no podrá llevarlas a cabo y las tendrá que descartar. Pero nosotros lo iremos acompañando. Oye, ¿te acuerdas que hace unos meses comenté que iba a abrir el canal, el podcast, a alguna publicidad a ver si al menos daba para financiar un micrófono más profesional que el que tengo? Pues, ¿tú has escuchado alguna cuña publicitaria por aquí? Porque yo no. Qué mal negociante soy, por favor. Pues me parece que nos vamos a quedar nosotros solitos aquí sin que nos moleste ninguna publicidad. Seguramente llegue un micrófono mejor dentro de poco, pero tampoco uno de esos de moda que parece que si no lo tienes no estás haciendo las cosas bien. Mi mayor problema no es el micrófono, me refiero a la calidad del sonido del podcast. Mi mayor problema es que en el salón de mi casa de Punta Negra no hay aislamiento. Lo he dicho en más de una ocasión. Y los ruidos de camiones, de motos, de aires acondicionados, de personas gritando se cuelan y no hay manera de aislarlos. Las paredes son de papel, los cristales son de papel.
Y eso no lo arregla ningún micrófono, ni el mejor micrófono del mundo. Bueno, paseantes, os dejo y os invito a estar atentos a la llegada del próximo episodio para la segunda mitad de junio, una vez terminados los exámenes y la defensa del trabajo de fin de grado. Así que espero regresar a Congo desde España con el título de psicólogo debajo del brazo. Cuídate en todas estas semanas de ausencia, que no me entere que no sales de paseo o que te imaginas que sales de paseo si es que tu condición física no te lo permite hacer de otra manera. Venga, hasta muy pronto y cuídate mucho. Chao, chao.